El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que en mi Dios. A ti, sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y en tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que en mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que en mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que en mi Dios. Amo la canción de todo lo creado, el viento y el ritmo al llover. Oigo tu gran poder en los truenos, pero amo de los santos el cantar. He escuchado el bramido de los mares, la paz del hogar en soledad. Cuando árboles del campo te aplauden, pero amo de los santos el cantar. Que todos los que él salvó canten de su redención, que al cielo puedan traspasar. Wow, wow, cantando aleluya. Wow, wow, cantamos amén. Es el canto de los redimidos marchando al Sion. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Voy a escuchar
cantar los ángeles en coro, por siempre en sinfonía adorar. Voy a escuchar la voz de mi Cristo, también nuestra canción se oirá. Que todos los que Él salvó canten de su redención. De la novia la iglesia se escuchará. Oh, oh, cantando aleluya. Oh, oh, cantamos amén. Ese canto de los redimidos marcha en nación. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Oh, 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 oh. Nuestra canción se elevará. Cristo es Salvador y Rey por siempre. Los redimidos cantaremos. Cristo es Salvador y Rey por siempre. Por siempre. Oh, oh, cantando aleluya. Oh, oh, cantamos amén. Es el canto de los redimidos marchando a Sion. Aleluya, amén. Cantan aleluya, amén. Oh, oh, cantando aleluya. Oh, oh, cantamos amén. Es el canto de los redimidos marchando a Sion. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Cantan aleluya, amén. Cantamos ahora un siervo para tu gloria. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, Dios su vida en mi favor. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión.
hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Por en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Amén. El Señor me los bendiga. Espero que se encuentren muy bien y que todos se estén cuidando también. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes este especial, primero para darle la gloria y honra a nuestro Señor, y también para que recordemos que a pesar de que estemos pasando dificultades el día de hoy, el Señor está con nosotros, el Señor cuida de nosotros y Él lo hará otra vez. Puedes pensar como que Dios se ha olvidado de las circunstancias que enfrentas hoy y que no puedes seguir. Te parecerá que salida no hay y te estás hundiendo. Probado está, ves y otra vez Dios cuida de ti y Él lo hará otra vez. Dios lo hará otra vez. Si solo puedes parar, mirar dónde estás y de dónde te sacó. No has sido Dios fiel y ha estado allí, Él es el mismo de ayer. No sabrás cómo, ni cuándo, ni dónde, mas lo hará otra vez. Dios sabe bien qué pasas hoy y cuánto te duele. Dios sabe cómo tu corazón ha sido roto en dos, mas es el Dios del sol, la luna y el mar, y Él es tu Padre. Se abrió el mar, la forma Él sabrá cómo arreglarlo por ti. Él lo hará otra vez. Dios lo hará otra vez. Si solo puedes parar, mirar dónde estás y de dónde te sacó. Dime, ¿no has sido Dios fiel y ha estado allí? Él es el mismo
puedes parar, mirar dónde estás y de dónde te sacó. Y deja sido bien fiel, ha estado allí, Él es el mismo de ayer. No sabrás cómo, ni cuándo, ni dónde, mas lo hará otra vez. No sabrás cómo, espera en el Señor. No sabrás cuándo, a su tiempo Él lo hará. No sabrás cómo, ni cuándo, ni dónde, mas lo hará otra vez. Dios lo hará otra vez. Amén. Y vamos a cantar Solo en Jesús. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, y en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia allí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y así triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad, del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Hasta el morir sea el poder de Cristo en mí, no temeré, seguro estoy, mi vida no a Él le doy, ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré.
Buenas noches, tengan todos ustedes, hermanos, que Dios les bendiga. En esta noche estaremos empezando una serie de lecciones que, orando y pidiéndole a Dios que me diera una idea de un tema para desarrollar a través de una serie de lecciones. En mis oraciones apareció un tema ahí dando vuelta y que era recurrente ese tema. Y creo que esa idea pues me guió a tomar la decisión, y tomando la decisión de desarrollar este tema, una sensación de paz, de tranquilidad me surgió y apareció dentro de mí, en mi interior. Por lo tanto, puedo decir que creo firmemente que Dios me ha dado este tema, y es el regreso a Dios. Así se llama y le tiene por título esta serie: el regreso a Dios, la clave para el avivamiento. Sí, estaremos hablando de avivamiento, pero desde la perspectiva de que la clave para el avivamiento, para todo avivamiento, debe ser el regreso a Dios. Y el regreso a Dios, ¿y qué significa el regresar a Dios? Bueno, ese será un tema que lo estaremos desarrollando a través de toda esta serie. Ahora bien, todos los estudiosos de los temas de avivamientos coinciden en que en cada avivamiento existen varias características y síntomas que son comunes en cada avivamiento. Existen algunos síntomas y lo voy a citar así de corrido. Primeramente, como número 1, el primer síntoma o característica es la exposición vehemente y valiente de la palabra de Dios, exponiendo el pecado de forma clara al pecador. Repito, la exposición vehemente y valiente de la palabra de Dios, exponiendo el pecado de forma clara al pecador. En segundo lugar, un fuerte y enérgico llamado al arrepentimiento por parte, el arrepentimiento del pecador. Un fuerte y enérgico llamado al arrepentimiento del pecador. También como tercero, un corazón profundamente quebrantado y con clara convicción de que ha pecado delante de Dios, o que es un pecador delante de Dios. En cuarto lugar, un deseo irrefrenable y una pasión intensa por la palabra de Dios y por la ferviente oración. En otras palabras, un anhelo y placer por Dios. En quinto lugar, todo avivamiento empieza siempre por un corazón. Y por ese corazón quebrantado, pero termina
por extender ese fervor intenso a otros, a la iglesia, ciudades y hasta países enteros y regiones enteras, y hasta tener un impacto profundo en la conciencia social, cultural, política de los estados y naciones. Y también, producto de eso, el establecimiento y mantenimiento a largo plazo de los valores y parámetros del cristianismo. Y pensando en esto, Dios me hizo pensar en Habacuc, el capítulo 3, el versículo 2. Vaya por favor, mi hermano, a Habacuc, el capítulo 3, el versículo 2, que dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. La oración del profeta Habacuc puede bien ser leída en un sentido continuo y permanente. Es decir, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra a través de los tiempos. A través de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Aquí el profeta Habacuc, siendo inspirado y guiado por el Espíritu Santo y completamente compungido y angustiado en su corazón por la maldad imperante imperante en su tiempo, en su época, pide y ruega e implora a Dios acerca de tres cosas. Y este mensaje, y a partir de este mensaje estaremos desarrollando la serie que, como hemos dicho, la hemos titulado El regreso a Dios, la clave para todo avivamiento. Iniciaremos esta serie tomando como punto de partida la oración de Habacuc, ese pasaje que leímos anteriormente, y estaremos refiriéndonos acerca de unos aspectos que el profeta menciona al Señor y el profeta incluye en su oración y en su ruego, y que nos brinda unas pautas y principios que deben ser considerados cuando se habla sobre el avivamiento. Pero antes de entrar de lleno en el tema, mi hermano, que nos compete, siento mi deber hacerles una advertencia. Mientras estamos explorando acerca de este tema, mientras estamos adentrándonos aún más en el tema del avivamiento, es muy probable que nos encontremos con alguna prueba o dificultad que a lo mejor nos lleve a un punto de angustia, ansiedad, y que nos distraiga de lo que Dios realmente quiere de nosotros a través de esta serie de mensajes. Y como dijimos en la mañana, confío en que usted en medio de esa prueba tenga y mantenga su perspectiva bíblica de las cosas. Leemos otra vez este pasaje entonces. Habacuc 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Primeramente estaremos, hermanos, haciendo énfasis y llamando la atención en el factor que motivó a Habacuc a elevar semejante plegaria tan reverente y temerosa
plegaria. Y después de mencionar y después de llamar la atención al factor que lo motivó a elevar esa plegaria, después estaremos haciendo énfasis en las 3 peticiones. Primeramente dice el profeta: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. En segundo lugar, como un bosquejo, como una especie de bosquejo. Segundo punto, aviva tu obra en medio de los tiempos. Como tercer punto, en medio de los tiempos, o a través de los tiempos y de las épocas, hazla conocer tu obra. Hazla conocer. Y también, como cuarto punto, Habacuc menciona: en la ira, acuérdate de la misericordia. Algunas verdades inferidas en este pasaje, en este versículo. La primera verdad: no existe un tiempo ni una época en la que un avivamiento no sea posible. Repito, no existe un tiempo ni una época en la que un avivamiento de parte de Dios no sea posible. Más bien, lo cierto es que a través de toda la historia de la humanidad, los mayores y más efectivos avivamientos han ocurrido en tiempos de gran oscurantismo y tinieblas espirituales. Ocurrió en los tiempos de oscuridad, en los tiempos de Elías, en los días de Elías. También sucedió en los tiempos oscuros, paganos, espiritualmente hablando, llenos de tinieblas y de maldad, en los tiempos del rey Ezequías. Y tiempo después, en los días del rey Josías, en la maldad imperante que existía en la época del rey Josías, que eran tiempos de gran corrupción, en los cuales abundaban todo tipo de perversiones y hábitos contra la naturaleza. Y podemos mencionar también que el avivamiento ocurrido, o podemos referirnos y mencionar también aquí el avivamiento ocurrido en tiempos de cautiverio, en los días de Esdras y Nehemías, los cuales se dieron a partir de un despertar espiritual del pueblo de Dios ocurrido en una región donde el paganismo en todas sus variedades y modalidades reinaba y estaba arraigada profundamente en la conciencia social de los habitantes en aquellas regiones. Por lo tanto, puedo decir que los mayores y más efectivos avivamientos que han ocurrido en toda la historia y a través de la historia sucedieron en tiempos de gran oscurantismo y tinieblas espirituales. En tiempos así vivió Habacuc. Vayamos a Habacuc, el capítulo 1, y leeremos desde el versículo 1 al versículo 4. Dice así la palabra de Dios: la profecía que vio el profeta Habacuc. Y se hace una pregunta, una pregunta como una especie, con tono de lamento, con tono de queja. La profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios, me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad o no es aplicado como se debe. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Bueno, cuando leo este pasaje, me doy cuenta que en los tiempos de Habacuc y nuestros días, casi que no hay ninguna diferencia. Por lo tanto, se requiere y necesitamos urgentemente un avivamiento que sea motivado por el regreso a Dios, por el regreso a la pasión, al amor, por la causa de Dios o por Dios y su causa. Por eso podemos afirmar con toda seguridad y certeza que no hay un tiempo ni una época en la cual un despertar, un avivamiento genuino no sea posible. Más bien todo lo contrario. Cuanto mayor sea la maldad y la corrupción, cuanto mayor sea la maldad y la corrupción y la perversión, más necesario es un avivamiento que sacuda hasta lo más profundo, hasta lo más profundo y hondo de los cimientos de la conciencia moral y espiritual del pueblo de Dios, de los creyentes y de la sociedad. Y en ese sentido, mis hermanos, la iglesia, cada creyente, cada uno de nosotros hemos recibido de Dios la responsabilidad de ser en esta generación maligna y perversa, como lo dice Filipenses 2:15, en esta generación maligna y perversa tenemos la responsabilidad, tenemos el deber de ser luminarias que resplandecen en medio de la cual, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual debemos resplandecer con nuestra integridad, con nuestra santidad y lealtad a Dios y a su palabra. Porque según lo que dijo Jesús en Mateo 5, el creyente por sobre todas las cosas tiene la tarea, la principal tarea de ser luz y sal de la tierra. De ser luz y sal de la tierra. Por lo tanto, debe impactar la conciencia social y la atmósfera cultural de la época. Por muy oscura y tenebrosa y llena de tinieblas espirituales que sea esa época. Es decir, no importa la época, el tiempo, los estándares reinantes, el sistema de valores reinantes e imperantes en la atmósfera propia de cada época en particular, no importa eso. El creyente tiene como principal responsabilidad aquí en la tierra ser sal y luz a la conciencia moral y espiritual de este mundo, para que podamos así cumplir con el propósito principal por el que fuimos escogidos por Dios, para alabanza de la gloria de su gracia. Dice Efesios 1. Pero Mateo, el capítulo 5, el versículo 16, dice el mismo Jesús: así alumbre vuestra luz
delante de los hombres. O sea, un cristianismo, un genuino cristiano apasionado por Dios no debe pasar desapercibido. Un genuino cristiano, aquel que tiene una pasión por Dios y su causa y está comprometido con su obediencia e impactar a los que le rodean, impactarlos con la palabra de verdad del Evangelio de Jesucristo, no pierde ese enfoque, no pierde ese compromiso, esa idea, esa motivación. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No debe pasar desapercibido en ninguna área, en ningún sector en los que desenvuelve su vida, en los que se desenvuelve ningún sector. El cristiano genuino, aquel que está motivado, intensamente motivado por su pasión por Dios, no puede nunca pasar desapercibido. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean. Para que vean. Si usted, mi hermano, es de aquellos que dice y afirma que no hace las cosas para que nadie, yo no hago cosas para que otros me vean. El que tiene que verme y tiene que juzgarme es Dios. No, mi hermano, usted está equivocado, porque el cristianismo bien vivido, con la correcta perspectiva, es para que otros nos vean y así glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Creer que ante el alarmante crecimiento de la maldad, un avivamiento como los que ocurrieron antes es imposible que se dé, como otros lo afirman. Sí, tal vez la mayoría de los estudiosos de los fenómenos de avivamientos que han ocurrido a través de la historia, tal vez la mayoría afirma y cree que en esta época es imposible que se dé un avivamiento como sucedió, un despertar espiritual como sucedió en otras épocas. Tal vez yo no estoy muy de acuerdo con ellos, porque creer así, que ante el alarmante crecimiento de la maldad, un avivamiento como los que ocurrieron antes es imposible que se dé, creo que es disminuir el poder vivificador y transformador de la palabra de Dios. Porque como Habacuc lo dijo en el capítulo 3, he oído tu palabra y temí. O sea, el despertar espiritual de Habacuc surgió y se dio a través y por medio de la palabra de Dios. Cuando él fue expuesto a la misma voz de Dios respondiendo a su queja. En el capítulo 1, Habacuc desarrolla su queja, su lamento, expone toda su condición de decepción ante la maldad escrita. En el capítulo 2, Dios le sale al encuentro y llama su atención y le dice a él, a Habacuc personalmente, lo que tiene planeado en medio de tanta maldad. Y en el capítulo 3 responde con esta oración ante lo expuesto por Dios. En el capítulo 2, Habacuc en el capítulo 3 responde a esa palabra.
Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Es notablemente interesante que siempre, mi hermano, el punto de partida para cada avivamiento y despertar espiritual surge a partir de la exposición clara de la palabra de Dios. Y es que la Biblia es la única y más poderosa arma que el Espíritu Santo utiliza como su espada para llegar hasta lo más profundo de la conciencia y del ser del hombre. Y nos revela, además, la realidad de nuestra verdadera posición delante de Dios y nos confronta por esa espeluznante realidad de nuestra verdadera condición y posición delante de Dios. Y siendo confrontados por esa espeluznante realidad, como dije, nos impulsa a acercarnos a Dios en actitud plena, contrita y humillada, en total arrepentimiento por nuestro pecado personal. Por lo tanto, no puedo creer, a la luz de lo que hemos mencionado, que en estos días no puede ocurrir un avivamiento como los que ocurrieron antes. Si no es posible, es porque la palabra de Dios no está siendo expuesta tan clara y tan vehemente y tan enérgica como debe ser expuesta. Pero si somos enérgicos, exponiendo la palabra de Dios como debe ser, entonces un avivamiento es posible que ocurra a partir de nuestro corazón y contagie e irradie con esa pasión a los que nos rodean, a la iglesia, y de nuestra iglesia a otras iglesias, y de esas otras iglesias a todo el país, a otras provincias, a todo el país, y de nuestro país a otros países. Que si es posible, yo creo que en tanto y cuanto nos mantengamos comprometidos con la predicación clara y sana de la palabra de Dios y la sana doctrina, llamando al pecado como lo que es pecado, entonces creo que es posible. Permítame decirle que yo creo eso. Creo que mientras mantengamos un compromiso personal con la palabra de Dios, y de sujetarnos, un compromiso de sujetarnos a todo lo que en ella está escrito, siempre existirá una posibilidad, latente, una probabilidad latente de un avivamiento. Pero ese avivamiento empieza en el corazón de cada creyente, debe empezar en el corazón de cada creyente. Como Habacuc dijo: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Fue una respuesta personal de Habacuc a la palabra que Dios le dijo, dando a entender con eso que nuestros corazones, en tanto y cuanto la palabra de Dios sea expuesta, entonces nuestros corazones deben ser sensibles y convencidos por el Espíritu Santo y compungidos de corazón, caer de rodillas en completa y plena convicción de pecado delante de Dios, porque nos hemos rebelado contra Él, porque nos hemos desviado de su plan y porque hemos decidido manejar nuestra vida
de acuerdo con nuestros criterios y no de acuerdo con sus criterios. Habacuc entonces dijo: he oído tu palabra, y reaccionó con convicción y pasión, motivado por la palabra de Dios. Lo mismo sucedió con cada uno de los demás casos que hemos mencionado, con Elías, el rey David, el rey Ezequías, Josías y otros más. En todos y cada uno de los casos, por ejemplo, Esdras, Nehemías, en todos y cada uno de los casos, el despertar y avivamiento espiritual surgió a partir de la clara exposición de la palabra de Dios. Y todos los que la oyeron cayeron humillados, postrados ante el poder vivificador y transformador de la palabra de Dios, y plenamente convencidos de su pecado, buscaron con corazón sincero a Dios para perdón y total restauración. De aquí que podríamos afirmar entonces que todo avivamiento, o que en todo avivamiento siempre se ha visto manifestado una combinación de una serie de disciplinas espirituales que son además esenciales para experimentar una vida victoriosa, aquella que el Señor prometió. Repito, siempre, en un avivamiento, en todo avivamiento, se han visto manifestado una combinación de una serie de disciplinas espirituales que son esenciales para vivir la vida victoriosa. Y esas disciplinas espirituales son, primeramente, la predicación clara con el poder de la palabra de Dios. La predicación clara y con poder de la palabra de Dios. En segundo lugar, la convicción plena de pecado, que se da por la exposición clara de la palabra de Dios y con poder de la palabra de Dios. La convicción plena de pecado, de que hemos pecado contra Dios y contra todo lo que Él representa. En tercer lugar, producto de esa convicción, existe un quebrantamiento intenso, un arrepentimiento profundo y sincero de cada uno de nosotros, o del pueblo de Dios, de los creyentes. Y como cuarto lugar, eso produce una oración ferviente y continua, apasionada. 4 casos, o 4 factores, o 4 disciplinas: la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, la convicción de pecado, el quebrantamiento y arrepentimiento, y la oración y pasión por la oración y la palabra de Dios. Y si al principio dejamos establecido que la clave para el avivamiento es el regreso de corazón a Dios, entonces como primer punto también debemos dejar sembrado en la conciencia y en nuestro corazón como una estaca firme esta verdad: no puede haber en nuestro corazón un despertar espiritual, un avivamiento espiritual, si no es producido por la exposición de la palabra de Dios. Repito, no puede haber un avivamiento en nuestro corazón, un despertar espiritual genuino,
un avivamiento genuino y verdadero si no es producido por la exposición de nuestras conciencias a la palabra de Dios. Cuanto menos tiempo pasemos expuestos a la luz de la palabra del Señor, al resplandor de la luz de la palabra de Dios, entonces seremos menos sensibles a las cosas espirituales. Repito, cuanto menos tiempos pasemos expuestos al resplandor de la palabra del Señor, menos sensibles seremos a las cosas espirituales. Y paulatinamente nuestra conciencia, la de nosotros, la de nuestro cónyuge y nuestros hijos, se va endureciendo y nos volvemos más apáticos e indiferentes a las cosas espirituales. Y nos volvemos no simplemente apáticos e indiferentes, sino además nos volvemos más habituados y tolerantes a los valores mundanos y terrenales. Y es muy probable que ese desgano, esa falta de entusiasmo que usted siente por las cosas que pertenecen al cristianismo, ese desinterés que usted muestra por la Biblia, por meditar en la palabra de Dios, por permanecer expuesto a la luz de los principios escriturales, esa falta de ganas de meditar continuamente en la Biblia, esa falta de deseo de leer la Biblia, no sean sino un evidente reflejo de que con urgencia usted tiene que regresar a Dios y a su palabra. Y allí, en la presencia del Señor y con corazón contrito y humillado, vea su necesidad de arrepentimiento por ser un creyente apático, desinteresado, completamente indiferente a Dios y a su palabra. Y como en el caso de Habacuc, usted tenga la necesidad, el deseo de reconocer transparentemente y muy honestamente su necesidad de un despertar, de un avivamiento espiritual, y crea pertinente hacer suyas y unirse a las palabras del profeta Habacuc, que dijo: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra. Permítame hacer una pausa, mi hermano. Ponga, en vez de la frase tu obra, ponga su nombre. Oh Jehová, oh Dios, he oído tu palabra. Yo, Álvaro Martínez Mendoza, he oído tu palabra y temí. Aviva mi vida. Aviva tu obra representada por Álvaro Martínez aquí en la tierra. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. En medio y a través de los tiempos, usa mi vida para glorificarte, para dar a conocer tu obra a través de mi vida. Hermano, si usted quiere y desea experimentar esa clase de avivamiento, el primer paso que usted debe dar es regresar a su Dios. Y emprendiendo el regreso a su pasión y amor por la palabra de Dios.
Ese es el primer paso. Y mientras usted medita en eso, voy a pedirle que incline su cabeza, por favor. Señor, perdónanos, Señor, porque tenemos corazones duros, porque nuestra respuesta a tu palabra, siendo expuesta, hemos respondido con total apatía, con completa indiferencia a la exposición de tu palabra. Perdónanos, Señor. Por semejante negligencia, por semejante descuido que ha producido además un endurecimiento de nuestra conciencia, un desgano y una apatía. Por ti y por tu palabra. Ayúdanos a emprender el regreso a Dios, a ti. El regreso a tu majestad, a tu santidad, a lo eterno y poderoso que tú eres. Y que ese regreso sea impulsado por una reactivación, una recuperación de nuestra pasión y amor por ti y por tu palabra. Dios, a través de esta serie de mensajes, te pido muy personalmente, yo no sé los hermanos a que me oyen, pero al menos yo, aviva tu obra, aviva mi corazón, mi pasión, mi amor por ti y por tu palabra. Vuélveme y que me vuelva a enamorar de ti aún más. Despierta mi vida, despierta mi conciencia. Haz que sea tan sensible a tu voz que cada vez me maraville aún más de ti y te ame más en la medida que está mi mente y mi corazón, todo mi entendimiento expuesto a tu palabra, a la Biblia. Ayúdame a recuperar, si es que lo he perdido, el amor por tu palabra. Que sea mi deleite, mi delicia. Comprendemos, Señor, nuestra necesidad de un despertar espiritual que sacuda y mueva los cimientos y remueva los cimientos de nuestra conciencia. Y úsanos para reflejar tu gloria a todos los demás y para contagiar de esa pasión a los que nos rodean.
Y como Habacuc te pidió, yo te pido ahora, aviva tu obra en medio de estos tiempos. En medio de estos tiempos, Señor, haz conocer tu obra. Pero úsame a mí, úsanos a nosotros para reactivar tu obra a partir de nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesucristo te pido esto. Amén. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, y en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia allí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y así triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad, del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Hasta el morir sea el poder de Cristo en mí, no temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios.
misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo